Bien, voy a dejar a nuestro hermano Alejandro Pérez. Hermano, predícanos la palabra. Tienes el lugar. Gracias, hermano. Muy buenos días. Tengan cada uno de ustedes, mis hermanos y mis hermanas, allá en sus casitas. Espero que estén bien resguardados y sobre todo bien cuidados por nuestro Dios y bendecidos por Él. En esta mañana, mis hermanos y mis hermanas, pues se nos dio la noticia de que continuaremos un tiempo más. Ahora sí que no sabemos, las autoridades lo dirán. Seguiremos por medio de la aplicación, teniendo nuestras reuniones tanto en entre semana como también cada primera de la semana, que es el domingo, por situaciones de que de nueva cuenta el semáforo, como nos dijo nuestro hermano, se encuentra en rojo por causa de esta pandemia. Yo quisiera, hermanos, en esta mañana, con esta situación que sigue sucediendo alrededor de nosotros, quisiera que recordáramos algunos temas que hemos tenido la oportunidad de escuchar, que el Espíritu Santo nos ha hablado desde que inició todo esto, hermanos, y que hemos tenido que cerrar el templo y tener reuniones desde nuestra casa. Recuerdo que el primer tema que el Espíritu Santo nos habló el primer domingo que nosotros estuvimos aquí reunidos por medio desde nuestras casas, por medio de la aplicación, fue en espíritu y en verdad. Y lo que nosotros recordábamos, mis hermanos y mis hermanas, en esa predicación, es ese momento en que Jesucristo se encuentra en el pozo de Jacob, esperando a la mujer samaritana para poder hablar con ella. Cuando llega, esta mujer, después de toda la plática extensa que tuvo con el Señor Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo con ella le hace una pregunta y le dice: ustedes, más no era una pregunta, es una afirmación de parte de ella, perdón, era una afirmación, dijo: ustedes dicen que hay que ir hasta Jerusalén para poder adorar, pero nosotros, nuestros padres nos han enseñado que aquí en este monte es donde se debe de adorar a Dios. Y Jesucristo le dice: ustedes adoran lo que no saben, porque la salvación proviene de los judíos, pero va a llegar el momento, va a llegar la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, sino que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, está buscando a verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y eso, hermanos, era lo que hablábamos en esa primera predicación. ¿Por qué? Animándonos, para poder animarnos, ya que si no vamos a estar dentro de un templo todos juntos, pues por lo menos hay que cumplir con la esencia de lo que es adorar al Padre, que es adorarlo en espíritu y en verdad. Cada uno de nosotros, mis hermanos, cada uno de nosotros, hermanas, desde nuestros hogares, estamos siendo una iglesia. Seguimos siendo una iglesia. Los llamados aparte, los llamados fuera. Nos seguimos reuniendo de nuestros hogares, pero seguimos adorando al Padre, aunque no en el templo, seguimos adorando al Padre en espíritu y en verdad, porque a tales adoradores el Padre busca que le adoren. También, mis hermanos, uno de los temas que tuvimos oportunidad de ver o de escuchar, perdón, fue uno que se llamó ¿por qué suceden estas cosas? Y esta es una pregunta, hermanos, hermanas, que yo creo que cada uno de nosotros en individual no lo hemos hecho. ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué Dios permite que sucedan estas cosas? Y algo que dejamos bien claro, que el Espíritu Santo nos ayudó a dejar bien en claro, es que no tenemos una respuesta exacta. He escuchado muchos predicadores tener esa valentía, podría mencionar de esa forma, de decir el por qué. Y en ese tema lo vimos, que era porque algunos dicen, y la palabra de Dios también lo avala, que llega el momento en que el pecado llega hasta la presencia de Dios, que Dios tiene que hacer una limpieza en este mundo. Pero también vimos en ese tema lo que sucedió con aquel hombre que los discípulos le preguntan a Jesús, este hombre ciego: ¿quién es el culpable? ¿Quién es el que pecó? ¿El padre de él o él por el cual él está ciego? Y Jesucristo le dice: ni sus padres ni él. Él está así para que el poder de Dios se manifieste en él. Por eso es que en ese tema, hermanos, no respondimos esa pregunta. No dijimos el por qué suceden estas cosas, porque no sabemos el final de la película, como lo decíamos. Sabemos lo que está sucediendo ahorita y no sabemos de qué forma va a terminar. Es algo
triste el saber que vamos avanzando y de repente nos vuelven a frenar por la situación que está ocurriendo a nuestro alrededor. No se sabe el por qué suceden estas cosas, pero esto no define a nuestro Dios, decíamos. Esto nos define a nosotros, porque al final de cuentas, a todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto no define a Dios, esto nos define a nosotros. Lo que sí sabemos es que todo se encuentra en las manos de Dios y todo está en control de Él. No sucede nada que Dios no lo haga o que Dios no lo permita. El asunto es que nosotros tenemos que tomar el mejor partido de las cosas que suceden alrededor de nosotros. Un tema, hermanos, que también vimos hace poco, es por la situación de que ya estábamos, ahora sí que avisados del posible rojo, del posible regreso al rojo. Y el tema que vimos fue, manejamos y somos un producto esencial. En este tema lo que hablábamos y decíamos es que cuando una persona maneja producto esencial o es un producto esencial, jamás te podrán cerrar, jamás te podrán bloquear, porque la gente necesita ese producto que tú estás ofreciendo. Y la iglesia, mis hermanos y mis hermanas, manejamos y somos un producto esencial. ¿Por qué? Porque tenemos el pan de vida y tenemos el agua viva que el mundo necesita. ¿Por qué les recuerdo, hermanos, hermanas, estas predicaciones que el Espíritu Santo nos ha dado en este tiempo? Y ha habido muchas más en donde se nos ha hablado acerca de meditación y también acerca de motivación. Pero ¿por qué les recuerdo a estas, hermanos? Porque volvemos otra vez como al principio, desde nuestros hogares, nuevamente, con la esperanza de que nos vuelvan a dar la oportunidad más adelante, pero no se sabe cuándo, volver otra vez a los templos. La vacuna ya está más cerca, ya de hecho ya hay una que se está probando, probablemente pronto ya la tengamos en nuestro país y ya la podamos usar. También he escuchado a algunos que no van a querer hacerlo, pero bueno, para los que lo hagamos, ya por lo menos tenemos la esperanza de que la vacuna ya está próxima, pero no sabemos cuánto tiempo más nos vamos a tener que seguir aguantando y seguir soportando la situación que estamos viviendo a nuestro alrededor. Y no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo entero, porque este virus no mira clases sociales, ni tampoco mira países diferentes, si son pobres o son ricos. Esta pandemia está atacando a toda la humanidad. Y como les digo, hermanos, esos temas se los recuerdo para que sepamos que como iglesia tenemos que seguir adorando a nuestro Señor en espíritu y en verdad. También darnos cuenta de que no hay que responder la pregunta de por qué suceden estas cosas y tampoco para qué suceden estas cosas. Simplemente saber que esto no define a nuestro Dios. Esto nos define a nosotros. Y si quiero decir el por qué regresamos a rojo, hermano, regresamos a rojo por la falta de amor que hay en el mundo, por la falta de compromiso que hay en el mundo, porque mientras unos se están cuidando, porque mientras unos se mantuvieron en cuarentena, otros salieron a las calles no importándoles su vida y tampoco importándoles la vida de los demás. Entonces ya tenemos por lo menos un porqué, pero no tiene que ser precedente de Dios. Es un precedente de nosotros, de la humanidad, que seguimos viviendo nuestras vidas sin preocuparnos por nuestro prójimo. Por eso regresamos al rojo. Pero esto no define a Dios, esto me define a mí. Y hermanos y hermanas, no olvidemos lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, y la misma carta de 1 Corintios capítulo número 6, versículo 19. El apóstol Pablo nos dice a todos nosotros cuando le dice a la iglesia en Corinto que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Por lo cual, hermanos y hermanas, podrán cerrar lo que es el templo material, pero no podrán cerrar el templo espiritual que somos cada uno de nosotros.
Por eso les digo, hermanos, recordemos ese tema. Manejamos y somos un producto esencial. Y como ofrecemos algo que el mundo necesita, no nos van a poder cerrar aunque cierren nuestros templos. No nos van a poder frenar aunque el templo se encuentre vacío. Porque no olvidemos, hermanos, que un templo hecho por manos materiales solamente tiene valor cuando la iglesia del Señor se encuentra dentro de ella. Porque cuando la iglesia del Señor se encuentra dentro de ella, entonces donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, ahí se encuentra Él en medio de cada uno de nosotros. Pero cuando la iglesia sale de ese templo, entonces el templo simplemente es un edificio vacío sin la presencia de Dios. Eso, hermanos, es lo que tenemos que saber. ¿Por qué, hermanos? Porque voy a invitarles a que me acompañen a uno de los 3 versículos donde los discípulos hablan con nuestro Señor Jesucristo y orgullosos de la estructura de la edificación del templo, le hablan a Jesús. Vamos a leer lo que dice Mateo 24, versículo 1 y 2. Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estas mismas palabras las podemos encontrar en Marcos capítulo 13, versículo 1 y 2, y Lucas capítulo 21, 5 y 6. Y lo habla de la misma manera, solamente que el orgullo se ve distinto. Aquí simplemente le muestran a Jesús la edificación, los edificios, orgullosos del templo que ellos tenían para adorar y para alabar a nuestro Dios. Un templo que ni siquiera ellos podían entrar, porque solamente el sacerdote y el sumo sacerdote podían entrar, tanto unos al lugar santo como otros, como el sumo sacerdote al lugar santísimo. Pero ellos ni siquiera podían entrar, ellos simplemente tenían que estar conformados con estar en los atrios del templo, en el patio del templo. Pero estaban orgullosos de esa construcción. E incluso en la forma en que lo explica Marcos y Lucas, dicen que le decían: mira qué piedras, mira qué construcción, Jesús. Y Jesús diciéndolo: pues véanlo muy bien, porque va a llegar el momento en que no quedará piedra sobre piedra. ¿Por qué, hermanos, hermanas? Porque se iba a cumplir lo que Jesucristo le dijo a la mujer samaritana en el Evangelio de Juan capítulo 4. Va a llegar el momento en que ni en este monte, ni en Jerusalén, porque allí se encontraba literalmente la presencia de Dios en el lugar santísimo, en el templo, va a llegar el momento en que ni allí, sino que donde quiera que cada uno de nosotros estemos, mientras estemos adorando al Padre en espíritu y en verdad, entonces Él estará en medio de nosotros escuchando esa adoración. Sí va a llegar ese momento. Por eso Jesucristo les dijo: miren bien esta construcción, miren bien el orgullo que ustedes tienen por estas grandes piedras, por estas edificaciones, porque llegará el momento en que no quede piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque Dios ya no habita en templo hecho por manos humanas. Dios habita por medio del Espíritu Santo en el templo que somos cada uno de nosotros, que somos este cuerpo que Él ha diseñado y donde hemos permitido que el Espíritu Santo haga su morada. Y por eso, mis hermanos y mis hermanas, ahorita en cada uno de nuestros hogares nos encontramos adorando al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué suceden estas cosas? No lo sé, pero sí es para que nosotros nos definamos y sepamos, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos un valor incalculable para nuestro Señor. Y que aún así, con lo que esté pasando a nuestro alrededor, nosotros somos un producto esencial, que necesitamos seguir abiertos para que otras personas conozcan el Evangelio de nuestro Señor. Y más personas quieran ser parte de esta iglesia y más personas, hombres y mujeres, puedan ser templos del Espíritu Santo. Que más personas le abran el corazón al Espíritu Santo. ¿Y saben qué, hermanos? Algo tan hermoso que sucedió en la Escritura y que sucede en cada uno de sus hogares y que sucederá en otras casas, si lo permitimos. Voy a invitarles, hermanos, a que me acompañen a Lucas, capítulo 19,
versículo 5. Recordamos, hermanos, la historia de un hombre chaparrito, el cual, cuando Jesucristo va a pasar por la ciudad donde él vive, él, para poder ver a Jesús, porque lo quería conocer, se sube en un árbol llamado sicómoro. Y cuando se encuentra en aquel árbol, cuando se encuentra allá arriba, Jesucristo en Lucas capítulo 19, versículo 5, le dice lo siguiente. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Dios le dio la oportunidad a este hombre chaparrito llamado Zaqueo, no solamente de mirar a Jesús, sino de que Jesús quisiera ir a la casa de este hombre, que era considerado, como decíamos en una clase, era considerado un hombre pecador. La posibilidad de tener al Salvador, al Rey de Reyes y Señor de Señores, posando y comiendo en su casa. Y esto le transformó la vida a este hombre. Esto le cambió, dando una vuelta de 90 grados a este hombre para continuar una vida diferente. Por eso Jesucristo termina, después de que está en ese hogar y ve esa transformación, Jesucristo le dice a toda la gente que lo escuchaba: hoy ha llegado la salvación a esta casa, por cuanto este hombre también es hijo de Abraham. Saben, hermanos, yo sé que ustedes seguramente les ha llegado a su Facebook, les ha llegado a su WhatsApp o alguna otra aplicación que tengan ustedes donde tienen pues conexión con algunas otras personas, y más con personas religiosas, más con personas que tienen temor de Dios. Probablemente les llegó una imagen, porque ya tenemos mucho tiempo en esta situación. Y esta imagen se encuentra un mundo, y se encuentra a un lado una imagen que es Satanás, el diablo, y en otra imagen se encuentra Jesús. En algunas otras ponen la imagen como de un hombre anciano con barba blanca, el cual manifiesta que es Dios. Y simplemente hay como una plática entre los dos. Y se mira como el diablo, Satanás, el demonio, como ustedes le quieran llamar, voltea a ver a esta otra imagen de Jesús o de Dios y le dice: te cerré todas las iglesias. Podemos decir: te cerré todos los templos, te cerré todas las iglesias. Pero esta imagen de Jesús o de Dios contestándole: me cerraste los templos, pero yo he abierto una iglesia en cada casa, en cada hogar de los que temen mi nombre. Porque al que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Saben, hermanos, hermanas, dónde comenzó la iglesia en el primer siglo? ¿Saben ustedes que tardaron años para que se abriera el primer templo de la iglesia? ¿Saben dónde comenzaron, hermanos, hermanas, las iglesias del Señor? Iniciaron en casas. En las casas era la iglesia donde se predicaba y donde se enseñaba acerca del evangelio, tanto a nuevos como a conocidos. Voy a invitarles, hermanos, a que me acompañen a leer algunos versículos, 3 versículos nada más, que nos van a dar nos van a dar luz hacia esto que sucedía en el primer siglo. Les invito, hermanos, a unas salutaciones del apóstol Pablo en 3 cartas. La primera de ellas es Romanos capítulo número 16. Romanos capítulo número 16, versículo 3 y 5. Fíjense, hermanos, la salutación de Pablo hacia los hermanos en Roma. Romanos 16, versículo 3 al 5. Dice: saludaos a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracia, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia en su casa. Saludad a Perneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo.
Pero se dan cuenta, hermanos, dentro de toda su salutación, de sus saludos, ¿a quién saluda en particular? Dice el versículo 5, saluda también a la iglesia de su casa. La iglesia se encontraba en una casa. Les invito, hermanos, a Colosenses, carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 4, versículo 15 y 16. Colosenses capítulo 4, versículos 15 al 16, dice así: saludad a los hermanos que están en la Odisea, a Ninfas, a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de la Odisea, que la de la Odisea la lea también a vosotros. Pero ¿saben qué, hermanos? Se fijaron, dice el versículo 15, a la iglesia que está en su casa. Un versículo más, Filemón, capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo, escribiéndole a este hombre llamado Filemón, le dice: Pablo, prisionero de Cristo, y el hermano Timoteo, el amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, y a nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Mi pregunta, mis hermanos y mis hermanas, en esta mañana, de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, de todo lo que hemos aprendido en estos meses en que hemos estado teniendo servicios desde nuestras casas, en que hemos podido alabar a nuestro Dios en espíritu y en verdad, en que ya nos hemos dejado de hacer esta pregunta de por qué suceden estas cosas y también el para qué suceden estas cosas. Simplemente sabemos que esto no define a Dios, sino me define a mí. Y que yo debo de saber que hay un porqué, pero yo no lo sé todavía. Solamente mi Dios me pide que siga avanzando hacia adelante, siendo una iglesia junto con todos ustedes. También, hermanos, en este tiempo en que sabemos que somos un producto esencial y que podrán cerrar nuestro templo, pero no podrán cerrar el templo del Espíritu Santo que somos cada uno de nosotros, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido a ser una iglesia en conjunto, pero también hemos aprendido a que haya una iglesia en cada una de nuestras casas, que haya una iglesia en cada uno de sus hogares. ¿Será cierto lo que esa imagen dice? El diablo diciéndole a Dios: te he cerrado las iglesias. Y Dios o Jesús diciéndole: me cerraste los templos, pero yo he abierto una iglesia en cada uno de los hogares, en cada una de las casas. Jesucristo voltea hacia ese árbol llamado sicómoro y ve a ese chaparrito entusiasmado por verle. Y él le dice: Zaqueo, desciende ahora mismo de ese árbol, porque no te conformes con solamente verme de lejos, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa, que haya una intimidad entre tú y yo, que reconozcas quién soy yo y que abras una iglesia en tu casa el día de hoy. Les invito, hermanos, a que me acompañen a leer un último versículo de la palabra de nuestro Dios en este tema, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. La misma promesa que Jesús le está haciendo a este chaparrito, nos hace a cada uno de nosotros. Apocalipsis capítulo 3, versículo número 20. Jesucristo, cuando le dice a Juan que escriba Apocalipsis, en una de los pasajes, le pide que le mande un mensaje a la iglesia en la Odisea. No eran no creyentes, eran ya parte de la iglesia del Señor, eran ya parte de la iglesia de Cristo. Y a estos hombres y mujeres les dice lo siguiente en Apocalipsis capítulo 3, versículo número 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
En esta mañana, mi hermano, mi hermana, nuestro Señor Jesucristo está tocando a tu puerta. Y te vuelvo a repetir, no le está hablando. Esta escritura muchas veces la ocupamos nosotros para hablarle a incrédulos y decirles, Jesucristo está tocando a tu puerta. Quiere que le abras la puerta para que Él entre a tu casa, cene contigo y tú con Él, para que seas salvo. Pero saben, hermanos, si somos estrictos en la escritura, aquí no le está hablando a incrédulos, le está hablando a la iglesia del Señor, aquella iglesia que ya está comprada a precio de sangre, ya salva. Le está diciendo, estoy a la puerta y estoy llamando. ¿Y saben por qué? Porque resulta que ya eran cristianos, pero aún no le habían abierto la puerta al Señor. Aún se encontraba afuera, tocando, tocando y tocando, esperando que la iglesia le abra esa puerta para que Él entre, cene con ellos y ellos con Él. En esta mañana, yo te quiero invitar, hermano, hermana, a que en este día tú reconozcas que seguimos alabando a Dios en espíritu y en verdad. Reconozcas que seguimos siendo un producto esencial que el mundo necesita. Pero que reconozcas que en esta mañana necesitas abrirle la puerta al Señor Jesucristo, porque los templos desde el día de hoy se han cerrado nuevamente. Pero mi casa y yo, como dijo este gran hombre llamado Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y como yo y mi casa serviremos a Jehová, yo le abro la puerta a este Jesús para que entre, cene conmigo y yo con él. Y ya no lo voy a dejar ir de nueva cuenta. ¿Por qué? Porque voy a hacer una iglesia en mi hogar, con mis hijos, con mi esposa, con mi padre, con mi madre, con mis nietos. Será una iglesia en mi hogar. Y algún día esta iglesia regresará al templo. Estas iglesias regresarán al templo a reunirnos como antes lo hacíamos. Pero esto no lo sabemos en cuánto tiempo será. Pero mientras sucede, hay una iglesia en cada hogar. Mientras sucede, seguimos alabando a Dios en espíritu y en verdad. Gracias, mi hermano, mi hermana, por tu atención. Esperando que esta palabra haya sido de motivación, de meditación y sobre todo que haga un gran cambio en cada uno de nuestros hogares, en cada una de nuestras casas. Termino y que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes.